Bienvenidos a Esencia, un espacio de encuentro a través de la música y la palabra. Esencia, un lugar de expresión para la buena música y la palabra con fundamento. Idea y conducción, Aide Chaparro, Guido Tonina. Producción, Lila Tonina. Una realización del dúo En Armonía. Esencia, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Un gusto saludarlos y comenzar este encuentro semanal con todos ustedes en este espacio que hemos denominado Esencia, en el que nos proponemos compartir buena música, la palabra a través de la poesía, de lecturas de textos y de charlas con amigos y con todos aquellos que nos aporten su granito de arena para descubrir juntos las raíces de nuestra naturaleza humana. Y hemos iniciado el programa de hoy con un referente notable de nuestra música litoraleña, ¿no? Como fue don Edgar Romero Maciel. Y por supuesto, usted habrá cantado, aunque no esté allí la letra, por la melodía archiconocida de Viejo Paraná, ¿no? Como cada domingo estamos aquí, quien les habla, Guido Tonina y Aide Chaparro. Muy buen domingo para todos. Espero que lo estén disfrutando como amerita el día. No importa el clima, no importa nada. Hay que descansar, hay que aprovechar, divertirse, juntarse con amigos, con familiares y escuchar música y relatos y todas esas cosas que nos mantienen entretenidos y nos hace olvidar un poco de la realidad, que por ahí no es tan dulce como a uno le gustaría, ¿no? Sí, aparte se nos vino el frío así de golpe y bueno, era necesario. Por favor, de una vez por todas, sí. Si usted se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo vía Facebook. Nos busca como Dúo en Armonía, o como Guido Tonina, o como Aide Chaparro. También puede escribirnos a esenciafm@gmail.com o a través de nuestra página web www.duoenarmonía.com.ar. Estamos en Instagram, allí también estamos como Dúo en Armonía. Ese es un medio también directo de comunicación con nosotros. Y le recordamos que puede visitar nuestra página en YouTube de Dúo en Armonía, ¿no? Allí hay novedades con el disco, aquel primer disco que grabamos en Melopeas. Usted lo puede apreciar nuevamente. Apreciar o despreciar No, según el criterio. Con muy buenas canciones, hay muy buenos Sí, las autores. canciones son maravillosas. Y bueno, de a poquito vamos completando la grilla de discos allí en YouTube y bueno, en las plataformas digitales, así que ya le vamos a seguir informando al respecto. Queremos enviarles un gran abrazo a toda la gente que nos escucha a través de las emisoras que retransmiten este programa. La Radio UNER de Concordia, la 97.3. Aquí en Oro Verde también la misma frecuencia, 97.3, la emisora regional. En Federación, FM Paisaje, 101.1. ¿Y en Ramírez? En Ramírez estamos a través de FM del Litoral, la 90.5. Y allá en los Valles Calchaquíes, qué hermoso poder estar por allá, ¿no? Realmente, qué ganas de ir. En San Carlos, precisamente, la ciudad de San Carlos, allí en los Valles Calchaquíes, en Salta, Radio Saibo, 90.3 la frecuencia. Radio Saibo, bien nuestra. Muchas gracias a todas las emisoras que retransmitan el programa. También usted sabe que puede encontrarnos en internet, allí en UNER Medios están todas las emisoras que participan de la Universidad de Entre Ríos. Así que bueno, no puede decir que no le avisamos por dónde escucharnos. Claro, si no nos escucha, indudablemente tenemos que entender que no quiere escucharnos. El comienzo de Esencia de este domingo es con don Edgar Romero Maciel, notable compositor, pianista, músico extraordinario, que bueno, vamos a seguir escuchando esas melodías bellísimas que componía y que ejecutaba también muy bien. Sauce, y voy al trotecito. Edgar Romero Maciel, su piano y su grupo musical para el comienzo de Esencia de este domingo. Vamos a continuar
leyendo Tinta, este nuevo libro que ha salido a la luz hace muy poquito, de Cecilia Tonina, y que tenemos aquí a la mano para compartir con ustedes. Tinto, ideal para acompañar discursos ambientalistas, dice, consumir preferentemente a la sombra de una pérgola. Una luz absurda se desliza entre la enramada casualmente prolija. Los días sin viento de quietud a pinceladas, si es preciso, suelta sus gotas reservadas, ciñe sus frutos hasta sentirse caer y se libera la algarabía. Sin embargo, poda sin dudar cada hoja nueva, dejando manca la oportunidad de trepar a mirar el cielo. Lunas alumbrando racimos, aquí, machacando arrugas allí, cuerpos de día retorciendo caminos, luces oscuras controlando el tiempo. Llegan las ruedas de madera cansadas y un baile sospechoso de verdes y violetas las condena por 25 días a barricas astilladas y tierra reseca. Hoy he visto al cielo a los ojos y ha pedido perdón. Bébeme y prometo predecirte un futuro de recuerdo a risas. Tómame hasta la punta del pie y te guiaré hasta el cariño. Aquí no hay piel que sobre ni semilla amarga. No transformamos el agua ni contamos los minutos. Confíame tu sal y en tu palma encontrarás la mía. Y bien, las poesías, como les dijimos al comienzo, es del libro Tinta, de Cecilia Tonina, su nuevo libro, que estará presentándolo aquí en Paraná y en Santa Fe dentro de muy poco, que ya está allá en Madrid con ella, y lo estará presentando también allá, que nos contaba la vez pasada cuando estuvimos charlando con ella. Y la música que escuchábamos, maravillosa música colombiana que escuchábamos, estaba a cargo de Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, como es reconocida, ¿no? Una excelente intérprete, compositora, cantante colombiana que usted habrá apreciado seguramente al escucharla. Negra Sandunguera fue lo primero que cantó, de Amílcar Segura. Café de Colombia, de Luis Carlos González, y Los vestidos de la cumbia, de Pablo Flores. Leonor González Mina, la negra de Colombia, la negra grande de Colombia, estaba compartiendo este momento de poesía y música de Esencia. Creo que no hace falta presentar ni el tema ni los cantores, ¿no es cierto? Los chalchaleros interpretaban Sargento Cabral, de Carlos Alberto Castellán y Pedro Sánchez. A ellos sí, hay que presentarlos y hablar de uno de ellos, ¿no? Claro, en este caso vamos a hablar de Carlos Alberto Castellán, como bien dijiste vos, que nació en Mercedes, en la provincia de Corrientes, el 24 de mayo de 1902. En su adolescencia, él comienza a componer sus primeros versos, como el poema El Facón, que se publica en el año 1917. Posteriormente, incursiona en el periodismo, fundando en Mercedes la revista Azul y en Curuzucuatiá las revistas La Chispa y Ahora. En 1932 obtiene medalla de oro en un certamen literario provincial con su leyenda La Chajá. Después, radicado en Buenos Aires, en el año 34, conoce al músico Pedro Sánchez, con el que inicia una estrecha colaboración en lo autoral y en lo artístico, fundando conjuntos pioneros del género chamamecero, como el Cuarteto Cohen Botá, el Quinteto Los Mensú y el Trío Taragüí, con el que realiza sus primeras grabaciones como glosista para el sello Odeón. Esto en 1937.
Bueno, en las que Castellán aporta, además de su obra autoral, su voz para las glosas y diálogos y unas pocas grabaciones como cantante. Con estas formaciones graba para los dos más importantes sellos de su tiempo, Odeón y RCA Víctor. Son muy graciosas las conversaciones y las glosas, ¿no? Paralelamente continúa con su intensa actividad periodística fundando el semanario bilingüe Ñandé Reta y la revista estudiantil La Escuela. Con el nacimiento de la revista nativa Iberá, en el año 1944, se convierte en un estrecho colaborador, firmando poemas y cuentos camperos con su nombre y también bajo el seudónimo de Torillá. A mediados de la década del 50 regresa a su ciudad natal, donde colabora con el diario La Razón, mientras continúa su producción literaria, que fue compilada en el libro Corrientes en Verso, que cuenta con varias reediciones y recibió numerosos galardones. Pero es en el campo autoral donde apreciamos el mayor legado de Castellán al género chamamecero, ya que es autor de cerca de 100 obras como Yaguar Rincón, Caguazú, Camisa Soró, Celestes y Colorados, Coe Porá, Yaguacarí, Cardiona Cangú, Elías Antunes, Pago Largo. Bueno, el tema que escuchábamos recién, Sargento Cabral, bueno, a él se lo considera por esto pionero de las letras de chamamé con tinte patriótico. Y en su homenaje se celebra todos los años en su ciudad natal un certamen nacional de literatura cuyo primer premio lleva su nombre. Bueno, un personaje muy, muy importante de la música y de las letras de allí en Corrientes, ¿no? Y a pesar de que hace muchos años que él falleció, todavía se lo honra y se lo reconoce. Claro, y es un fiel exponente de los chamamés conversados. Sí, sí. ¿No? De toda una época marcó este estilo de chamamé, ¿no? Y vamos a escuchar acá dos de esas interpretaciones. El Huesito, que compuso también junto a Pedro Sánchez, que lo va a interpretar el trío Taragüí, donde él estaba allí, formando parte. Y los hermanos Sena después nos van a interpretar Machete 22, que también es un recordado tema que compuso también con Pedro Sánchez, ¿no? Claro, que tiene muy pintoresco, digamos, y representa toda una época, ¿no? Sí, de la claro. Música de estas regiones. Efemérides de este domingo, entonces, Carlos Alberto Castellán. Llega el momento de la guitarra, a Esencia, y nos vamos a ir a Brasil para escuchar a Toquinho junto a Paulino Nogueira, maestro y alumno. Paulino Nogueira fue maestro de Toquinho. Y aquí van a interpretar Insensatez de Tom Jobim y Vinicius de Moraes, y pegadito allí Apelo de Baden Powell y Vinicius de Moraes también. Mañá de Carnaval de Antonio María y Luis Bonfá, y Samba y Preludio de Baden Powell y Vinicius de Moraes. Los intérpretes Toquinho y Paulinho Nogueira en el momento de la guitarra de Esencia de este domingo. Bueno, y como cada semana les sigo leyendo algunas cositas que voy encontrando acá en El apasionante origen de las palabras de Daniel Balmaceda. En este caso, así se dice, voy por una parte del libro que habla de la locomoción, y en este caso hablaré de bicicletas. Hoy llamamos cárter al recipiente donde ponemos el aceite lubricante de los automóviles, pero además dentro de esa caja están las piezas que inician todo el movimiento de engranajes. Por lo tanto, el cárter es a la vez un recipiente y un protector. No ahondaremos en detalles técnicos que expongan aún más la falta de conocimiento sobre mecánica automotriz. Sí, es interesante saber que a la palabra
Carter se la debemos a las bicicletas inglesas, a los mecánicos franceses y a un señor Carter. La historia de la bicicleta puede remontarse a la Alemania de 1817, a los tiempos renacentistas de Da Vinci o al antiguo Egipto. De todos modos, a nosotros nos interesa la que se patentó en 1885, denominada moderna bicicleta segura, cuyo diseño era similar a las que aún usamos. Aquella revolucionó el ciclismo de tal manera que puede hablarse de un antes y un después de 1885. ¿Qué sumó aquel modelo para considerarse bisagra en la historia de las bicicletas? La cadena de transmisión. Hay que tener en cuenta que la tracción de las ruedas delanteras se lograba mediante pedales, pero estos estaban ubicados en el medio de la principal. El ejemplo más claro es el triciclo de nuestra infancia. Pedaleábamos, hacíamos girar la rueda de adelante y la inercia impulsaba las dos traseras. Ese es el motivo por el cual comenzaron a aparecer triciclos y bicicletas con la llanta delantera de gran tamaño, pues con el impulso en el radio corto de los pedales se movilizaba la enorme rueda en todo su diámetro. Ya les sigo contando. Mientras Aide nos trae estas historias del libro de Balmaceda, siempre ilustramos con música cada fragmento de esa lectura. Y en este caso vamos a escuchar, ya estamos escuchando, ya escuchamos recién, a Rubén Chango Pirola, músico paranaense, radicado en Córdoba, ¿no? Allí estuvimos con él hace un tiempito ya, cuando fuimos a presentar uno de los discos nuestros, allí en la sala de Carmona del Teatro Real. Y él está radicado desde el 2002 allí en Córdoba. Hizo toda su carrera allí en Córdoba, ¿no? Pero comenzó acá desde muy chico en la música, ustedes lo conocerán seguramente. Es una grata alegría para nosotros compartir con ustedes estas canciones grabadas en vivo allí en Córdoba por Rubén Chango Pirola. Pescadores de mi río era lo primero que cantaba, del Chacho Müller. La nueva bicicleta de 1885 cambió todo. Permitía que el esfuerzo hecho en los pedales se transmitiera, gracias a la cadena, al neumático trasero. Ese día las bicicletas dejaron de tener tracción delantera. ¿Por qué se la llamó moderna bicicleta segura? Porque solucionó el problema generado por la gran desproporción en el tamaño de sus dos ruedas, que había llevado el asiento a alturas extravagantes. Ustedes se acuerdan la imagen esa de la bicicleta con la gran rueda delantera. Ahora podían ser más bajas, más cercanas al suelo, y así la pérdida de equilibrio podía sortearse en la mayoría de los casos sacando los pies de los pedales y apoyándolos en suelo firme, algo que con los modelos anteriores era imposible. Aún faltaba resolver un asunto en la bicicleta esta de 1885. La cadena debía mantenerse aceitada todo el tiempo. Es allí donde hizo su aparición J.H. Carter, de cuya existencia apenas puede saberse algo gracias a los registros de patentes. De hecho, el único dato de filiación es su apellido y las iniciales de sus nombres. Carter registró en Inglaterra, en 1886, una caja de su invención que protegía los engranajes de las bicicletas y a la vez los aceitaba. Fue un invento de poca utilidad. Pronto se comprendió que no era necesario que las cadenas de las bicicletas estuvieran recibiendo aceite en forma constante. Sin embargo, el invento del ingeniero Carter, quien murió en 1903, dato tomado del diccionario de la Real Academia Española, fue fundamental en el desarrollo del motor de los automóviles. Lo curioso es que en el idioma inglés no se usa Carter, sino que se define al recipiente como oil pan o sump. Fueron los franceses y también los italianos quienes mantuvieron el nombre del inventor. Y ya le termino de contar. Nuevamente escuchábamos a Rubén Chango Pirola interpretar de Chacho Müller, Mujer de la Isla. Al igual que su colega Carter, el ingeniero francés Rudolf Diesel, hijo de alemanes,
También hizo su contribución al automovilismo, aunque sin proponérselo, al idear un motor de consumo más económico. Si bien los primeros que armó eran de baja potencia, pensaba en grande. Su objetivo era equipar a barcos y locomotoras. Su idea lo hizo millonario. El 29 de septiembre de 1913 viajaba a bordo del vapor inglés Dresden desde Bélgica, cruzando el Canal de la Mancha con destino a Inglaterra. Nadie pudo explicar dónde se hallaba cuando el barco arribó al puerto. Luego de una semana, su cuerpo fue encontrado por un pescador que, por causa de una tormenta, debió lanzarlo otra vez al agua. Pero antes tomó objetos de su pertenencia para ayudar a identificarlo. Tiempo después, el cadáver fue recuperado. Se pensó en un accidente, en un homicidio y en un suicidio. Aún sigue siendo un misterio la abrupta muerte del ingeniero Diesel, el hombre que fabricó el motor económico que lleva su nombre. Y cerraba este momento de El apasionante origen de las palabras de Daniel Balmaceda, nuevamente Chango Pirola, interpretándonos en esta ocasión también del Chacho Müller, grabado así en vivo, Cofre de Sueños. Este fragmento de esencia, que siempre decimos que es de solo música, porque arrancamos con música de los intérpretes. Estábamos escuchando a una señora cantora de tango, argentina ella, radicada en Madrid desde hace un tiempo largo ya. Nos interpretaba Fuimos, de Homero Mansi y José Dames, y Pasional, de Jorge Caldara y Mario Soto. Graciela Giordano, como les decía, llegó a nosotros a través de Rafael Amor. Hace un tiempo ya hemos difundido su trabajo en alguna oportunidad acá. Bueno, y ella está radicada allí en Madrid y realiza una exitosa carrera con el tango, ¿no? Y bueno, queríamos compartir con ustedes este momento con la voz y la interpretación de sus tangos maravillosos, como Dos extraños, por ejemplo, de Contursi y Pedro Laurens, que va a cantar nuevamente Graciela Giordano. Él, ella, ellas, ellos. Historias, leyendas, dichos, sucedidos, trabalenguas, romances, poesías, cuentos, propios y ajenos. Aquí, ahora, en esencia, Cuentacuentos. Y esta semana otra vez nos acompaña en este espacio de relatos Oscar Londero. A ver qué nos cuenta esta vez. El menor de los Álvarez nació porque los padres se obstinaron, y como después diría todo el mundo y ellos mismos lo reconocerían, fue un capricho y una forma de desafiar a Dios y de tentar al diablo. 6 hijos varones habían tenido los Álvarez y debieron quedarse conformes. Sobre todo el padre. El padre debió admitir que hay yeguas y vacas que paren siempre machos, y hay hembras que paren siempre hembras. Pero este no era el caso de su mujer, y él debió resignarse a no tener una hija, porque todos, y él más que nadie, sabían que si era varón, el séptimo estaba condenado por el destino. No porque antes hubiese nacido un lobizón en Campo del Banco, sino porque esto se sabía desde siempre. Cuando nació el séptimo hijo de los Álvarez, todo Campo del Banco supo que había un lobizón. Algunos ni esperaron que el muchacho creciera. No había cumplido un año cuando en el almacén Iglesias se dijo que andaba una forma negra rondando la laguna. Esto se dijo una madrugada de domingo, cuando todos habían tomado bastante, lo suficiente al menos
como para que cada uno comenzara a recordar algún miedo olvidado. Y a partir de entonces, todos lo vieron y lo volvieron a ver algún viernes con luna, volviendo de algún lado. Unos decían que era un chancho y otros decían que era un zorro guará, pero más grande todavía. Las discusiones terminaban cuando llegaba el viejo Álvarez y la ginebra se volvía silenciosa, sórdida, tan silenciosa y sórdida que ni el viejo Álvarez la podía aguantar, y sin siquiera despedirse montaba a su caballo y volvía de un galope. Él nunca lo vio. Vio sí muchas veces, demasiadas veces, a su hijo arrinconado aparte, hundido en un mundo al cual ni él ni la madre ni los demás hijos querían aludir. Porque al séptimo hijo de los Álvarez, al lobizón de los Álvarez, como todos les decían, nadie le dijo nunca nada. Pero no hizo falta que nadie se lo dijera para que él pudiera percibir que la gente había tendido algo en torno suyo que lo separaba definitivamente. Desde chico se acostumbró a que nadie le hablara, y cuando creció encontró necesario que nadie le hablara. Se acostumbró y necesitó que lo relegaran al silencio. Primero fue un poco difícil, porque había dentro suyo una voz que quería hablar. Quería comunicarse con los hermanos y con los padres y con la gente que cada vez menos llegaba hasta la casa. Pero después, la voz fue acallándose, cada vez más, hasta el momento en que parecía que iba a morir, y fue entonces cuando encontró la noche. Había luna esa vez, y el menor de los Álvarez se había demorado como siempre silencioso en un rincón de la cocina. No solo los padres y los hermanos dormían. Era uno de esos momentos de la noche en que todos los ruidos se repliegan y los mismos animales nocturnos parecen suspenderse. Entonces, sin saber bien por qué, él salió a la noche. Se aventuró despacio, parándose primero en la puerta de la cocina, mirando hacia abajo a donde la luz lunar dibujaba su propia sombra. Y después caminó, sin rumbo. Caminaba y se detenía y empezaba a descubrir que la noche también tiene su voz. El mismo silencio de la noche resuena, y él podía oírlo, y no era necesario hablar, porque ya estaban hablando. No era hablar, pero era mirar la luna y ver cómo encendía la silueta de los paraísos, y después ver la sombra de los paraísos sobre la tierra iluminada. Y no solo la luz, eran también los ruidos que se filtraban al silencio, eran las voces que lo llamaban y le respondían, y por fin no estaba solo. Desde esa vez, desde esa noche, él esperó otras noches. Era suficiente que la luna creciera un poco y avanzara crecida desde la copa de los algarrobos. Esperaba, silencioso, hasta que los demás se iban a dormir, hasta que el padre se fuera a dormir, porque el padre había empezado a quedarse, a demorarse junto a él en las noches de luna. El padre había dejado de ir al almacén Iglesias, y en las noches de luna se quedaba un largo rato junto al hijo, y después se iba a dormir. Pero se quedaba junto a la cama y más tarde salía. Calzaba antes el colt a la cintura y salía a la noche, pero no sentía más ruidos que los pasos de su hijo por entre las sombras. Hasta que una noche se dijo, tiene que ser antes de que amanezca, porque él no quería saber si era chancho o guará. No hubiera soportado saberlo. Levantó el revólver y dijo, antes de que amanezca, para que no sufra. Antes de que amanezca, cuento de Diego Angelino, incluido en el libro Con otro sol, publicado por Caballo Negro Editora.
muchachas bellas, el parque alegre está. Formemos una ronda y demos en cantar. Venid muchachas bellas, el parque alegre está. Formemos una ronda y demos en cantar. Venid el cuerpo envuelto en un blanco sayal. Venid los ojos bajos en divina humildad. Venid muchachas bellas, el parque alegre está. Formemos una ronda y demos en cantar. Cegaremos el fauno que curioseando está y luego rodearemos el mármol castidad. Venid muchachas bellas, el parque alegre está. Formemos una ronda y demos en cantar. Y bajo el cielo limpio la ronda cantará. Dioses os damos gracias de cómo nos tratáis. Venid muchachas bellas, el parque alegre está. Formemos una ronda y demos en cantar. Desde viejas edades, ¿quién se puede quejar? Nos crían muy rosadas para el buen gavilán. Nos crían muy rosadas para el buen gavilán. Venid muchachas bellas, el parque alegre está. Formemos una ronda y demos en cantar. Venid muchachas bellas, el parque alegre está. Formemos una ronda y demos en cantar. Y demos en cantar. Y demos en cantar. Cerrando el momento de los cuentos, estábamos cantándoles con Aide una poesía musicalizada, en este caso la poeta Alfonsina Storni. La música me pertenece, es una cumbia colombiana que se llama La Ronda de las Muchachas. Y cada domingo, en este momento, aparece un querido y recordado amigo, ¿no? Claro que sí, que está siempre presente aquí con nosotros, Rafael Amor. Es un espacio dedicado especialmente al querido Rafa. Remendando a suspiros el último rayo de luz, amarillos de hilvanar recuerdos en cada rincón, en la ventana que ahunda los gatos, a las lunas de las canaletas y al cuadrado callado y violeta de cada oración. Está mi madre, una sombra chiquita en la soledad. Yo no soy aquel pulcro estudiante que un día soñó. La guitarra me dio otro camino y la he visto llorar mi destino, pero a veces la he visto llorando
por una canción. Cada vez que este oficio de viento que un día aprendí me reparte por otras comarcas trashumando amor, ella ausencia, ella espera, ella lágrima, un lucero mojando mis cartas, esperando que un día regrese el hijo cantor. Y cuando vuelvo tiene un domingo para mi corazón, y en la caricia de bienvenida sale a abrazarme Dios. Agua bendita, siempre solita, esperando. Pobre sus canas de cascabeles, de mis hijos en flor, pero sus ojos siguen mis pasos allá por donde voy, que en su cariño soy siempre el niño que de su amor nació. Rafael Amón nos cantaba una obra que le pertenece, Remendando a Suspiros, dedicada a su mamá, ¿no? Y bueno, hace unos días atrás estuvimos de festejos del 25 de mayo, Claro, ¿no? sí, sí. Y vamos a escuchar a Yamila Cafrune interpretar una obra que grabó Jorge Cafrune, su padre, allá en aquel disco Independencia, y que ella recrea aquí, que tiene que ver también con este 25 de mayo, que se llama La patria no se hizo sola, la letra de León Benarós, la música de Waldo Belloso, la voz de Yamila Cafrune. Yo sé que en una sala se puede dar gente de una zona, de otra, de una condición social, de una filosofía política, de una creencia religiosa o no creencia. Hay gente que es creyente y gente que no. Lo importante es que uno sepa respetar al otro, que el que no es creyente no le niegue el derecho al que cree de creer y viceversa, que el que es creyente no le molesta que el que diga, mire, no creo, no creo nada. Bueno. Y entre ustedes va a haber gente que ha ido alguna vez a agradecer a Liniers un 7 de mes, porque hay gente que a veces no solo pide trabajo para sí, sino para los hijos, para el esposo, y cuando consigue el trabajo le promete, si le conseguís trabajo al domingo, mirá, voy a ir 6 meses, todos los 7, o un año. Entonces hay gente que no solo va a pedir, sino que va a agradecer. Y San Cayetano siempre los tiene contra las cuerdas, ¿viste? Porque todo el mundo, si no vas a pedir, por lo menos agradecer. Y me decía un entendido, dice, ¿vos sabés dónde pasan las vacaciones San Cayetano? Le digo, no, en Santiago del Estero. Dice, porque no hay quien pida trabajo allá.
Lo sobresaliente de esto es que el que me contó esto es santiagueño. Es un mozo de un restaurante importante de Buenos Aires que yo fui a comer con una gente de empresa. Entonces él no atendía a mi mesa, pero se arrimó a saludarme y me dice eso. Entonces, cada vez que iba y venía me decía alguna cosa. ¿Y yo por qué lo quiero rescatar especialmente esto? Porque los periodistas siempre me suelen preguntar si el argentino es un tipo que tiene sentido del humor. Yo creo que es ocurrente, le digo, que no es lo mismo que tener sentido del humor. El gran nivel de inteligencia que tiene el pueblo argentino por las mezclas de etnia nos da la posibilidad de ser con velocidad y agilidad mental para el retruque, para la cosa. Y somos muy ocurrentes, aprovechamos cualquier hecho circunstancial, esas cosas imprevistas, y las aprovechamos para la broma, pero para el otro. Tener sentido de humor es que cuando el otro te devuelve las atenciones, vos estés preparado y te rías también. Y creo que somos medio cosquillosos. Uno de los que no es cosquilloso son los santiagueños. De los pocos que se ríen de sí mismos, por eso lo hago sobresalir. Si bien es cierto, acá los argentinos tenemos una suerte de canibalismo interno, en el humor criollo donde tenemos estantería, santiagueño perezoso, cordobés falluto, tucumano ratero, salteño jopa, eso compartido con los jujeños, nosotros los del Chaco y Corrientes brutos, porque somos del litoral y mezclamos guaraní con castellano, también integran Formosa esta cosa, el porteño agrandado, prepotente, soberbio. Y esta es la creencia popular, la verdad histórica es otra. Santiagueño es un tipo, yo lo conocí en el Chaco, ¿sabe por qué? Porque es un tipo que salió a buscar trabajo. Y en el Chaco revoleaban el hacha 12 horas por día para voltear la mitad del monte chaqueño, y las cosechas de algodón las levantan los santiagueños, como en la zafra tucumana. Un tipo que sale a buscar trabajo no puede ser perezoso. Entonces hay que tratar de no distorsionar la verdad histórica. El santiagueño es un tipo laborioso. Que tenga sentido el humor y se banque las bromas son 20 pasos aparte, pero no es cierto que sea un tipo perezoso. Ahora hay otra cosa que hay que asumir. Nosotros cuando estamos en temperaturas de más de 50 grados, 45, 50, y bueno, no podés ser ágil ahí. Morís deshidratado en 2 horas. Entonces la lentitud no es sinónimo de pereza. Pero lo grande de esto es que el sentido del humor, que este mozo santiagueño que iba y venía, todas eran cosas de santiagueño. En una de las idas y venidas se me para en la mesa así. De algo hay que morir, dijo un santiagueño y agarró una pala. ¿Y cómo se alimenta esta creencia popular a través del humor? Por la rivalidad de los vecinos. Los que abonan esto son los vecinos inmediatos, ellos que son los tucumanos. Fíjese que el santiagueño es un tipo de hablar pausado, es un tipo muy, muy dulce en sus decires y el más cercano al viejo Cervantes que cualquiera, porque nosotros, el resto de los argentinos, ¿qué decir? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cuándo viniste? Santiagueño nunca te va a decir ¿qué dices? ¿Cómo andas? ¿Cuándo has venido? ¿Qué es lo correcto? No que tenés, ¿qué tienes? No te va a decir, es buen tipo fulano. Había sabido ser buena persona, don Anselmo. Había sabido ser. Y el tucumano, que está ahí a 100 y pico de kilómetros, es como si en la frontera del límite de Santiago del Estero le hubieran atajado todas las S. El tucumano habla con la palabra golpeando, no usa ni una S, y tiene un latiguillo para hablar que es el hábito. Me encontraron en la sierra de Tucumán el año pasado viendo una carrera de auto y uno me descubre, ¿la Andresina? Le digo, sí. Ah, ya le estaba diciendo esto, me parece que es la Andresina. Y no te dicen cómo le va, sino, ¿qué parece? Con eso es una síntesis. ¿Qué parece? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo ve esto? Todo eso. Ahí. Acá andamos, le digo, viendo la carrera. ¿Viste cómo ha pasado tu bestia? ¡Qué bárbaro, che! ¿Has visto? Pero fuerte, ¿eh? Don Luis, ¿cuándo va a venir para Tucumán? Le digo, estoy en Tucumán. No, ¿cuándo va a volver? Para arreglar la cosa.
¿Y el habito? Y los santiagueños y los tucumanos, el que no está casado es primo, es sobrino, son compadres, están todos emparentados. Es mentira que se llevan mal. En las bromas, porque una rivalidad deportiva como nosotros, los de Resistencia, capital del Chaco, con los de Corrientes, capital de Corrientes. El resto de los correntinos con el resto de los chaqueños, ni un problema. Pero estos otros que están río de por medio, ¡oh!, no saben qué hacer para pelearse. Todo por fútbol, por ciclismo, por box, por básquet, por pesca, por cualquier cosa es motivo para... Volviendo a Santiago del Estero, los tucumanos los cargan a los santiagueños. Dicen que cuando un santiagueño ve una cama se le hace agua a la espalda. Que cuando un santiagueño se acuesta a las patas de esa cama le sacan varices. Que cuando hubo el diluvio universal en Santiago ni se nubló, que son cosas que ya no van más, esas son cosas antiguas, porque ahora el problema es las inundaciones en Santiago. Y bueno, y como los tucumanos hablan eso de los santiagueños le devuelven las atenciones en su tonito, que dice que los tucumanos son halladores, suelen hallar cosas antes que las pierda el dueño. Que no dicen algarrobo, sino algo robo. Le sale solo, dice. Y hay que reconocerle que el tucumano en ese sentido también tiene sentido del humor, porque ellos asumen esta fama que les han dejado, que no es de este siglo. Esta figura entre cartas de los españoles, de los primeros adelantados, cuando dicen, y ni siquiera era Tucumán, sino del Tucumán, tengan cuidado con los del Tucumán que son amigos de lo ajeno, y de ahí quedó la fama y sigue. Entonces se sigue la cosa, pero a tal punto que un día yo tengo una cara de contrariedad cuando llego al hotel, porque tuve un problema con el auto, un auto recién comprado, que yo compraba para la gira para que no tener problema, y en el viaje inaugural se me rompe el alternador, así que venía yo de calentito, y me ve el del hotel, que ya me conocía y sabe que yo siempre vengo haciendo bromas, y me vio la cara, y me dice, ¿qué le pasa a don Andresina? ¿Lo han tucumaneado? Como si me habían robado, eso quería decir. Entonces, este son el intercambio entre santiagueños y tucumanos. Y un día estaba en una mesa, así que estas bromas que nos hacemos cualquier amigo, el santiagueño se le dio por alabar su pueblo, un pueblo del interior de Santiago. ¿Y el tucumano para qué? Míralo, el alabancioso este. ¿Pero escuchaste lo que dijo? Está alabando el pueblo de él, ¿habito? El pueblo piojoso ese que tiene. ¿Pero qué cara dura qué? ¿Pero cómo va a alabar ese pueblo? Pero no tenés vergüenza vos. Ni asfalto tienen ahí. Y el santiagueño es de tomarse su tiempo para contestar y lo mira. ¿Qué no vamos a tener asfalto? Tenemos, pero lo tapamos con tierra para que no lo roben los tucumanos. Y bien, después de este momento de humor, que siempre viene bien una sonrisa, ¿no? Para cerrar el domingo del programa, por lo menos. Y comenzar la semana también con nuevos bríos. Con el más grande de todos, don Luis Landricina. Nos vamos a ir con una obra de Rafael Amor, de nuestro último disco, Vivito y Cantando, que se llama Mate Lavao. Con ella les decimos que pasen la mejor de las semanas. Y los esperamos la semana que viene. Esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, chuchito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo chapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con la rueda despareja, fíjense lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos, y al de al lado pa' que se calle la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado, y aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado, secreteando con la tierra hasta su pecho llegar, a contarle de a traguitos las cosas que le ha enseñado. Y es un traidor el que paga, cebando el mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, está lavado.